Disculpe, estoy buscando desde el librero. ¡Sigue! ¡Capitán Nemo! El mundo no precisa de nuevos continentes, sino de hombres nuevos. Beneficio reprochado, ofensa hecha. Uno para todos y todos para uno. Sigue. Ale. Gracias, D'Artagnan. Nada era del individuo, a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo. El gran hermano es la concreción de que el partido se presenta al mundo. Sigue ahora que puedes. Divide tu día en partes y a cada una asígnale una tarea, sin dejar un cuarto de hora, 10 minutos ni 5 siquiera sin algo que hacer. Cuando sea así, observarás que no necesitas compañía, conversación ni simpatía de nadie y lograrás vivir con la independencia que todo ser humano debe aspirar. Gracias, señorita Jane Eyre. Sigue leyendo, sigue escuchando. Esto es Desde el Librero, un podcast de Librerías Gandhi. Bienvenidos, queridos lectores. Hola queridos lectores, ¿cómo están? Yo soy Yara Vidal y el día de hoy vamos a presentarles doble entrevista muy carnosita, muy nutrida. Juan Domingo Argüelles es poeta, ensayista, crítico literario, escritor y editor mexicano, nacido en 1958 en Chetumal, en Quintana Roo, México. Y él estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Ha coordinado publicaciones periódicas con Conaculta, subdirector de la revista Tierra Adentro, es columnista de temas culturales en diferentes publicaciones, ha hecho montonales de libros y diccionarios maravillosos. Y esta plática cierra una serie de entrevistas por 3 libros muy importantes que publicó en Editorial Océano. Son diccionarios y libros que nos ayudan a escribir mejor. Y la preocupación de Juan Domingo es justo esa: saber a qué personas todavía les interesa escribir bien, porque la verdad que México se ha convertido en muchas cosas extrañas y una de ellas es que sabemos hablar mejor inglés que español y todavía escribirlo es un tema aparte, escribirlo correctamente. Por lo tanto, si quieren ver las entrevistas anteriores, están en nuestro canal de YouTube. Esas entrevistas de esta trilogía es por los libros Las malas lenguas, barbarismos, más malas lenguas y otros barbarismos y no valga la redundancia, todos en Editorial Océano. Así que van a escuchar esta entrevista que José Luis Trueba mantuvo con el maestro Argüelles. Y en esta ocasión les traigo otra poeta. Por supuesto que Juan Domingo es poeta. Les traemos 3 poetas, de hecho. Erles Velasco es poeta mexicano. Le pedimos que entrevistara a Claudia Posadas, que ella es poeta, periodista y promotora cultural, para que platicaran sobre la poeta Stella Díaz Barín, una poeta chilena llena de valentía y talento literario que sin embargo apenas se empezó a reconocer por la crítica especializada. En su obra reflejó una personalidad creativa, bohemia y fuerte, con perspectiva feminista. Durante el gobierno de Pinochet, allá en Chile, Díaz Barín expresó abiertamente su apoyo al Partido Comunista, lo que resultó en el allanamiento total de su vivienda, su detención y tortura. A pesar de esto, continuó participando sin descanso en la Sociedad de Escritores de Chile, y su obra marcó nuevos rumbos en la poesía chilena. Por lo tanto, hoy tenemos el honor de leerla mediante la serie de El material de lectura de la UNAM. Sin duda, la impulsora de que comencemos a reconocer a Díaz Barín es Claudia Posadas. Tenemos esta charla que mantuvo Erles Velasco con Claudia Posadas y espero que sea de su agrado y que además estas pláticas les abran el apetito por la poesía. Además de eso, vamos a hablar de los 100 años de Kafka en nuestra sección de Metaentrevista, la metamorfosis de un autor. Espero que sea de su agrado. Comenzamos. Y ahora, la entrevista con Juan Domingo Argüelles. Déjenme presentarles a Juan Domingo, que no necesita presentaciones. Ustedes saben que Juan Domingo es un gran poeta. Es
quizá una de las personas que más ganas le ha metido a reflexionar sobre la lectura en nuestra patria. Y de pilón es nuestro lexicógrafo de confianza. O sea, para decirlo como si fuera anuncio, es el lexicógrafo de confianza. Y hoy llega el tercero más malas lenguas. No se preocupen por los otros dos, los pueden leer en absoluto desorden y les van a encantar. El orden de los factores no altera el producto, en este caso. 30 años, 20 llevas con esto. ¿Cómo te has pasado 20 años encontrando horrores? ¿Qué se siente? ¿No te salieron perrillas? ¿Qué te pasó durante 20 años de andar buscando dislates? Fíjate, José Luis, muchas gracias por esos halagos, esos elogios que yo agradezco mucho porque creo que se deben más que nada a tu generosidad y amistad que a otra cosa. Pero mira, yo me he divertido, pero a la vez he sufrido porque es un trabajo muy arduo. Yo me acuerdo que decía Jorge Luis Borges, el español es muy arduo, decía, especialmente para los españoles, decía. Entonces, yo lo que quería, mi propósito con estos libros que ya, la trilogía ya terminó en Océano, ya no va a haber un cuarto libro sobre ese tema. Es un trabajo muy arduo y muy desgastante, a la vez que divertido, es verdad, pero la idea es este principio que hemos platicado otras veces, José Luis. Todos nos equivocamos. No hay nadie que no se equivoque en el idioma. Y partiendo de ese punto, yo creo que lo que necesitamos sobre todo es acudir a los libros de referencia, en este caso a los diccionarios. Y las personas parece que creen saber todo o que al menos algo tienen, alguna pelea tienen con los diccionarios o con los libros de referencia, que no acuden a ellos y escriben y hablan como se les dé la gana o como se les da la gana, y como que el problema es que no quieren abrir un libro o incluso consultarlo allá en su teléfono celular, donde están alojados ahí todos los diccionarios que puedas encontrar, ¿no? Sí, pero fíjate que a mí me parece, yo el otro día pensaba en 3 diccionarios, cuando estaba viendo las noticias, y hay un reportero a quien le decimos el adverbios. Y entonces seguramente su jefe le dijo, tu nota tiene que durar tantos segundos, y para lograr los tantos segundos, repite lo mismo 6 veces, y cada vez todo va nombrándose de manera diferente. Por ejemplo, la primera vez dice, se cayó un árbol, lo cual pues yo entiendo claramente. La segunda vez dice, desplomóse un ser vegetal. Y por supuesto no fue llevado al nosocomio, donde le administrarían el vital líquido para que quedara claro que el arbolito estaba malito. Y que quede claro que el vital líquido no es un refresco de cola, ¿verdad? No. Pero mira, ahorita que decías que te has divertido, quiero confesar 2 cosas. La primera es que no tienes por qué presumir porque también nos hemos divertido contigo. No hay entrada, y perdón que lo diga así, que no tenga una sobredosis de mala leche. De verdad, o sea, eso sí quiero que quede claro. Si leen los 3 diccionarios de Juan Domingo, hay un superávit de mala leche. Esa es la primera. Y la segunda, se burla, no deja títere con cabeza, no. Entonces, tú te diviertes, yo me divierto, nosotros nos divertimos. Y ¿sabes qué, José Luis? El propósito es que, ya que la gente no quiere leer diccionarios, supongo que porque son aburridos, que porque a la entrada que va simplemente tiene una información básica, elemental, que no le produce ninguna sonrisa, ni le hace mucha gracia. La idea es que por lo menos vayan a este diccionario por la pura curiosidad de ver qué digo yo sobre determinada cosa, y como tú dices, si es mala leche, es buen humor o es una burla, que por lo menos entiendan que nuestro idioma tiene una riqueza extraordinaria con la cual
deberíamos incluso estar contentos de que pueda expresarse de 1000 modos. Es decir, eso que tú estás diciendo, en efecto, a propósito de este reportero, es como cuando decía Borges que los reporteros de pronto encontraron que al presidente se le puede llamar el primer mandatario, ¿verdad? Claro. Y algunos dicen el estadista, aunque estadista sea otra cosa y no tenga que ver con presidente, ¿verdad? Y también le pueden decir el jefe del ejecutivo, ¿verdad? Y algunos le pueden decir hasta el prohombre, ¿verdad? Entonces, entonces nos damos cuenta de que cada vez que utilizamos el idioma, lo utilizamos convenencieramente muchas veces, y esa forma convenenciera de utilizarlo, a veces la regamos, ¿verdad? Sí. Y entonces tampoco queremos reconocer o admitir que la hemos regado. Entonces, yo he encontrado personas que pudieron haber llegado a las armas, ya sea blancas o armas de fuego, ¿verdad? Por defender que tienen razón en relación con algún término equivocado, ¿verdad? Entonces, esto del idioma es también un gran problema, pero mira, yo creo que somos pocos a los que nos preocupa esto. A la mayor parte de las personas no le interesa en absoluto escribir bien o escribir mal. Entonces, lo que yo encuentro es que mis libros están destinados a unos pocos millares de personas. Si son 8 o son 10,000, me alegra mucho, ¿verdad? Si son 3,000, si son 5,000, no pierdo la alegría por ello. Y lo que quiero decir con esto es que esas 5,000 o 10,000 personas a las que yo me dirijo son aquellas a las que realmente les preocupa el patrimonio cultural que es el idioma, ¿no? Nuestro patrimonio cultural. A los demás no les preocupa. Bueno, pues dado que no les preocupa, a mí tampoco me preocupan ellos y no escribo para ellos. Ese es un gran descolón. Ese sí es descolón. Pero fíjate que esto que acabas de decir, el idioma es una parte de nuestro patrimonio cultural, pero también es parte de nuestro patrimonio económico. Así y estoy hablando muy en serio. Imagínate la cantidad de dinero que se produce gracias a esas palabras. Me da igual si es en la televisión, en los periódicos. Digo, hay una infinidad de industrias para la cual es crucial. Vamos, hasta la editorial, por dar un ejemplo nada más que me acaba de pasar. Pero este idioma, tú lo dices muy bien, está siempre acechado por los moralistas que tratan de hacer cosas, por los neopuritanos, por los fanáticos y los chiflados. Los chiflados es una aportación mía, pero pero también están ahí. Es decir, también están ahí. Entre los chiflados, los bobos, los que de pronto discuten cualquier cosa en la que no tienen razón porque nunca van a consultar un diccionario, y están también los propios conocedores o expertos de la Real Academia Española, que también se las gastan incluyendo tonterías, brincan de alegría, pegan saltos de gusto cuando dicen que han incorporado los términos amigobio y papichulo, ¿verdad? Pero cuando incluyeron amigobio y papichulo, no se les ocurrió incluir un término tan importante dentro de la lectura y dentro de todo esto que estamos hablando, como el caso del audiolibro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En las páginas de su diccionario no está audiolibro. Luego lo incluyeron en su diccionario en línea, pero tardíamente. Pero claro, lo de amigobio y papichulo lo celebraron como si hubieran descubierto un continente nuevo, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que ahí hay algo que a mí me encantó cuando yo estaba leyendo. Justo cuando le da sus zapes al diccionario de mexicanismos. Ese es otro caso porque... donde solo ellos conocen los términos que listan. O sea,
yo me pregunto en dónde, en qué parte de México o en qué área de la Academia Mexicana de la Lengua le dicen aguadito a la vagina. Es decir, es un ejemplo nada más, pero Sí. yo me quedé sorprendido y dije, bueno, ¿esto de dónde lo sacaron? Y hay otras cosas más como esa, y queda uno sorprendidísimo y dice, bueno, es que o a mí me falta calle, o a ellos les falta calle. Y como yo sé que a mí no me falta calle, es seguro que ellos jamás han estado frente a un bolero. Es decir, ¿qué mejores expertos para los mexicanismos que los boleros, que los taqueros, que los viene, que todo esta gente que es conocedora del lenguaje popular, del idioma de todos los días, ¿verdad? Yo, boleándome los zapatos, o más bien llevando mis zapatos a que los bolee el que da grasa, escucho platicar entre ellos dos. Es un bolero y que está en activo y otro que llega y le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pero con unos términos absolutamente mexicanos y que son mexicanismos casi todos, ¿verdad? Y se entabla un diálogo que seguramente los académicos no comprenderían, porque verdaderamente es de una riqueza en la cultura popular. Y bueno, ahora que lo digo, debo admitir que cuando se va haciendo uno viejo, va también perdiendo esa riqueza verbal que tienen los jóvenes, porque el idioma está renovándose constantemente, y sin embargo, para ello, cuento con sobrinos, cuento con mis hijos, cuento con otras personas de edades en las que ya no podría decirse que son viejos, en este caso, y ya yo que puedo tener una claridad sobre ese idioma popular, sobre ese lenguaje jergal, sobre todas estas virtudes que tiene la lengua, como para que si yo me siento viejo, y yo soy viejo, y digo, ya entré a la vejez, y quién sabe si salga, ¿verdad? ¿Qué demonios me tienen que decir que soy una persona de la tercera edad, ¿verdad? O que soy un adulto mayor, o que soy un adulto en plenitud. ¿Cuál plenitud si me está llevando el carajo, no? O sea, claro, ya uno corre 3 cuadras y acaba claro, en el hospital. ¿Dónde está la plenitud? O sea, yo entiendo que la plenitud esté en un joven, esté en una persona de vigor, pero ¿dónde está mi plenitud? Es decir, me parecen todas estas cosas, y hablando de ello, todos estos piadosismos, como se les ha denominado, que son eufemismos para no decir las cosas con claridad. Entonces, sí, el idioma está lleno de todas estas cosas que son formas mentirosas de expresarnos. Es decir, mira, José Luis, es decir, yo creo que el idioma es preciso, es económico, es absolutamente objetivo, y obviamente expresa lo que quiere expresar sin que le demos tantas vueltas. Entonces, el libro Más Malas Lenguas, junto con los otros dos que anteceden a Más Malas Lenguas, el primero... Ahí tienes uno a tu izquierda, ahí está el anterior. Aquí está justamente el que inicia ¿sí? Las Malas Lenguas, y después está No Valga la Redundancia. Entonces, vamos a poner los 3 para el momento de que hacer publicidad, así como que no quiere la cosa. No quiere la cosa, pero ahí están los libros, y me doy cuenta de que en estos miles de páginas que juntos hacen una obra de referencia, puede uno hallar con cierto grado, digámoslo así, de amabilidad hacia el lector, para que se divierta, para que se entretenga y no diga es un libro aburridísimo. Es decir, lo agarré y la verdad lo tiré porque no me entretuvo ni me enseñó nada. Yo lo que creo es que si no ponemos de nuestra parte, los autores,
para conseguir que los demás lean algo, entonces estamos perdidos porque hay tanta cosa que uno no quiere leer ni debe leer. Sí. No, hay cosas que no. Uno puede vivir en ciertas ignorancias con mucha tranquilidad. Claro, así es. Y entonces yo pienso que el idioma nos da para mucho, pero también creo que es importante. Mira, alguna vez lo llegamos a platicar en otras ocasiones, José Luis. Hay países cuyos ciudadanos se identifican por varias razones, pero entre esas razones está justamente la identidad de su idioma. Es decir, los franceses, por ejemplo, ¿no? Es decir, los franceses, ¿por qué no hablan inglés en actividades que sean oficiales? Van y hablan en francés, ¿no? Claro. Aunque sea en Estados Unidos o en Inglaterra, y van y hablan en francés porque ese es su idioma, esa es su lengua, y que los demás, porque aquí en México nos avergonzamos de los que no les hablan en inglés a los que hablan inglés, pero los que vienen aquí, sean turistas o sean personas de otra naturaleza, con otras características, con otras profesiones, incluidos los profesionistas, los académicos, creen que están obligados los mexicanos a entender el inglés, a hablar en inglés, y ellos no están obligados a conocer el español. Entonces, me desilusiona mucho ese país llamado México, donde todos hablan español y muy poca gente habla inglés. Bueno, ¿y por qué tendríamos que hablar inglés cuando ellos no hablan español? Es decir, es absurdo todo esto, pero eso revela el desdén que tenemos por nuestro idioma. Yo lo llevaba más lejos y te voy a citar casi de memoria para que quede claro que esto que dices es crucial. Aún más, hay una razón democrática por la cual debemos hablarles en español a los que hablan en inglés. Nosotros somos más que ellos. Así es. Sí. Bueno. Es decir, somos la segunda lengua más hablada del planeta. Así es. O del sistema solar, si quieres. Yo no tengo problema en ampliar el rango. Con poco sentido, pero claro. Ni siquiera nos damos cuenta de eso. Sí, somos la mayoría. El idioma español es un idioma importantísimo en el mundo. Sí. Bueno, el gran problema que tenemos es que los propios mexicanos nos avergonzamos de hablar español porque el inglés, como es lengua franca ya, desde el punto de vista de que está en internet y la mayor parte de las comunicaciones están en inglés, ya sea para asuntos académicos, ya sea para asuntos de otra naturaleza. Entonces, como lengua franca, el inglés es una lengua conquistadora. Entonces, ese carácter de lengua conquistadora hace que nos sintamos avergonzados de hablar español. Y otra cosa, en Estados Unidos agreden a los que hablan español. En Europa agreden a los que hablan español. Hay una violencia contra la persona que habla español a tal grado que está considerado como que el que habla español es un ser primitivo, bárbaro, es un ser, como dijera Trump, solo nos mandan violadores aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es un poco eso, es decir, es acusar al que habla español de pertenecer a una comunidad que no está desarrollada. Exacto. Sí, somos una suerte de bárbaros ahí en el mundo y se olvida que, entre otras cosas, pues inventamos la novela en Occidente, por poner un ejemplo ahí menor, pues solamente. Claro. Yo tengo una duda. Sí. He llegado a pensar que hay dos españoles. Sí. En cada país. Sí. El que dice la academia local. Claro. Y el que habla a la gente. Sí. Y entre uno y otro hay un inmenso vacío, un inmenso abismo, que hay veces que no lo ven. No, porque es claro que también el idioma español ha estado presionado desde hace algún tiempo, pero especialmente en las últimas décadas, en los últimos años, por todos estos grupos de presión empoderados
que quieren cambiar no nada más el idioma de forma automática y no a partir de la evolución normal que tiene cada lengua, que quieren cambiarla, tanto los gobiernos lo quieren cambiar por decreto, lo quieren cambiar a través de instrucciones. Y los poderes fácticos que hay, sean académicos, sean de carácter económico, o sea, también los quieren modificar para que se hable una jerga especializada en cada caso, pero que no tiene nada que ver con el idioma dialógico que usamos todos los días. Es más, el idioma español que nosotros tenemos, los mexicanos, es comprendido perfectamente por los colombianos, como nosotros entendemos perfectamente los colombianismos. ¿Por qué? Porque Internet ha sido importante para esto, es decir, para la democratización del idioma. Entonces, no imagino que como esta cuestión, ahora no la imagino y no podría darse el caso de que a Vargas Llosa, porque ya además es un autorazo que ya está consagrado por la Academia Sueca, de que le cambien uno de sus libros, ¿verdad? O que le modifiquen su lenguaje. Claro. Pero antes sí, esto ocurría, ¿no? Ocurría. Y ahora resulta que también, cuando de pronto pensamos que ya habíamos resuelto muchas cosas, nos caen encima todos los piadosismos, todos los eufemismos, donde o sea, yo me siento muy honrado de ser viejo. Y bueno, aquí está la barba. Aquí está la barba para, digo, llegué a viejo, porque hay algunos que no llegan. Y claro, no es una cuestión de virtud, es una cuestión nada más de salud. O de resistencia. O de resistencia, ¿verdad? Porque también tendría que avergonzarme de tener casi el doble de edad de López Velarde y no ser Ramón López Velarde, que murió a los 33 años y que no fue viejo, ¿no? Pero vuelvo a este punto. ¿Qué es lo que debemos pensar cuando vemos la forma en que maltratan el idioma tantas personas y que les tiene sin cuidado? Lo que yo pienso es que el idioma, como decía, y voy a citarlo porque en Más malas lenguas, yo me guío y quiero que el lector se guíe a partir de una serie de epígrafes que me voy a leer, José Luis, porque yo creo que la gente puede... Sí, son algunos que están al mero principio, yo sé. Exactamente. Y dice estos exactamente. Entonces dice el gran Gottfried Benn, el alemán, la lengua convencional, la coloquial, está hogaño del todo vacía de sustancia y consistencia antropológica. ¿Le queda acaso alguna autoridad? ¿Tiene la lengua algún carácter dialógico en sentido metafísico? Me parece que ella es puro desecho y chachareo agotado. Todo se dirige al vacío. Se puede incluso afirmar que la lengua ha devenido puramente política, no alcanza jamás profundidad humana. Lo dijo Gottfried Benn, este extraordinario poeta y narrador alemán, además de ensayista. Y luego Michel Serret, filósofo francés, dice: vivimos hoy una crisis aguda de las lenguas. Antaño consideradas como tesoros, caen en desestima. Cada cual saquea la suya, como se hace con la tierra. Nuestros ancestros campesinos, de quienes a veces encontramos cartas, se expresaban con más elegancia y claridad que la clase dominante de hoy en día. Y luego, el infaltable autodidacto Juan José Arreola, que no fue a la universidad sino a dar clases, porque no se graduó en nada más que en la vida, y en una vida rica de idioma. Y dice: no me asusta la inclusión de palabras extranjeras en el habla cotidiana, ni su aceptación en las páginas del diccionario. Lo que en realidad me espanta es la destrucción continua de la armonía, de la melodía en la frase castellana. Esto es el trastorno de la estructura sintáctica que nos lleva, a través del galimatías,
a verdaderos trastornos espirituales, sobre todo cuando nos los administran diariamente y con tal intensidad los periódicos, el radio y la televisión. ¿Cuántas calcas del inglés mal traducido se repiten oralmente y por escrito? Y Paul Groussac, autor francés que vivió en Argentina, que fue amigo de Borges, que se conocieron y todo, escribió el de la Real Academia Española, ese asombroso diccionario del que cada nueva edición hace añorar la anterior. Y eso es verdad. Y termino con una frase maravillosa de Roland Barthes que solo tiene, 5 palabras. Y dice Roland Barthes, la mierda escrita no huele. Entonces, cuando pensamos en esto, nos damos cuenta de que ese carácter inoloro que tiene nuestra lengua, que tiene la lengua en general, hace que cualquiera pueda cometer atrocidades con ella sin que los demás se den cuenta, porque no perciben el mal olor, ¿no? Nuestro idioma tiene una virtud maravillosa, y lo que decía yo, lo hemos platicado muchas veces, para los países que cuiden realmente su lengua, están consideradas como parte fundamental de su patrimonio cultural. Claro. Es decir, no nada más se trata de que protejamos las pirámides, no nada más se trata de que protejamos las costumbres, los hábitos, la comida, se trata también de conservar un idioma, porque hay una cosa fundamental. Si nos podemos comprender mejor si tenemos una unidad lingüística. Es decir, si no compartimos ese patrimonio común, unos comprenden otra cosa y otros entienden nada, o bien simple y sencillamente cada quien se confunde, ¿no? Y cuando digo esto, pues me encuentro con que las personas dicen, pues, ¿para qué quiero escribir bien si ya se me entiende? Así me entiendes tú, ¿no? O se me entiende, ¿verdad? Bueno, sí, se te entiende a medias, ¿verdad? Pero no puedes expresarte de una forma transparente, de una forma que haga que lo que tú estás diciendo llegue a mi cerebro perfectamente como tú lo expresaste y como quieres que darte a entender. Entonces, las personas piensan que todos debemos comprender las cosas que escriben o que hablan de la manera en que lo digan. Y es que el idioma, no hay nada más complicado y confuso que la cuestión de la comunicación. Es decir, la comunicación es lo más confuso que puede haber cuando no compartimos un código común. Fíjate que ahorita que comentabas lo de que la mierda escrita no huele, me parece absolutamente indiscutible, igual que un cuadro que dice, esto no es una pipa. Lo entiendo muy bien. El único problema es que sí duelen las orejas. Mira, no le da, pero oye, yo estoy convencido, yo soy muy malo para la gramática, lo confieso abiertamente. Arreola decía que se iba a morir sin saber que era un gerundio. Y no importa. No importa, pero de puro oído se puede. Bueno, es que justamente, querido José Luis, es que lo que dice Gabriel Said también coincide con esto, porque dice Gabriel Said, todos tenemos la capacidad de llegar a este mundo y saber hablar. Es decir, nadie nos tiene que enseñar a hablar. Y usamos los gerundios, usamos los verbos de la manera adecuada. Es más, los niños usan verbos que son irregulares, los usan de la forma correcta porque hasta que llegan a la escuela les tienen que enseñar que ese verbo es irregular, porque no se dice rompido, sino se dice roto. Eso es claro, pero eso no lo sabía nuestro expresidente de tan célebre memoria, Enrique Peña Nieto, que se fue a una conferencia y que dijo que habían volvido, ¿verdad? Y entonces, y que habían hecho cosas y que habían resolvido, y que constituíamos prueba fehaciente de esa riqueza expresiva
que él, bueno, quería presumir por ahí, y por eso cuando regresó de ese lugar donde fue a decir todas estas barbaridades, el buen Broso le puso que había regresado en la nave del Volvido, ¿verdad? Entonces, los niños saben usar el idioma y sin que sepan que es un gerundio, sin que sepan que es una oración subordinada, sin que sepan muchas cosas, pero dice Gabriel Said, tenemos un sistema educativo tan malo que si los niños fueran a aprender a hablar a la escuela, tendríamos generaciones de tartamudos. Sí, eso es un hecho. O sea, no, tendríamos tartamudos. Y la gente no ha comprendido que nacemos ya con la capacidad de hablar y eso es naturaleza, pero que no nacemos con la capacidad de escribir ni con la capacidad de leer, que eso es cultura. Entonces, la naturaleza nos ha dotado de una capacidad para hablar porque tenemos un aparato fónico donde podemos hacer todo lo que queramos con el habla, que es el habla viva, que decía Ortega y Gasset, en comparación con la escritura, que es la ceniza del habla, decía él. ¿Y por qué la escritura es la ceniza del habla? Porque si nosotros no le volvemos a poner fuego a esa ceniza, abriendo un libro y leyéndolo, el libro es letra muerta. Es decir, la ceniza se enfría, no es posible volver a darle vida. Entonces, en cambio, el habla, que es la lengua viva, es esa vuela y se pierde. Y en cambio, la escritura, que curiosamente o paradójicamente es la ceniza del habla, esa permanece. Y esa permanece en los libros, y cuando nosotros abrimos un libro y leemos, le damos vida y hacemos que esa ceniza se convierta en fuego. Entonces, es esta maravilla que he dicho yo de esta manera simbólica, representa que la oralidad sea el punto fundamental de nuestro idioma escrito. La oralidad es el principio. Es decir, hablamos antes que escribimos y hablamos antes que leemos. Entonces, pero la gente no entiende por qué. ¿Por qué? Porque el habla es natural, es naturaleza, y la escritura y la lectura son cultura, porque las tenemos, son constructos culturales, como les llaman ahora los sociólogos, ¿verdad? Y que si no nos enseña alguien a leer y a escribir, nos quedamos analfabetos. Pero nadie se va a quedar mudo nada más porque no sabe leer y escribir. Esas personas usan perfectamente el idioma, y esa oralidad es la que enriquece nuestro idioma. Lee Más es la revista oficial de Librerías Gandhi, la cual la puedes adquirir en todas nuestras librerías a nivel nacional. No te olvides además que si ese mes se te fue comprar un número o quieres otro ejemplar, puedes ingresar en revistalemas.mx o gandhi.com.mx para adquirir los números anteriores por 25 pesitos. Desde las tiras en los periódicos hasta el álbum ilustrado para adultos, pasando por universos fantásticos y superpoderes, lo mismo que por casas comunes y problemáticas humanas, la narrativa gráfica ha recorrido un largo camino, a través del cual ha desarrollado un arte propio y un corpus que rebasa sobradamente la etiqueta de cultura pop. La idea de que el cómic y la ilustración estaban destinados solo a las infancias quedó en el pasado, y como prueba, los múltiples formatos en los que han evolucionado, dándonos la oportunidad de explorar y disfrutar el trabajo de tantas mentes creativas. En las últimas 2 décadas hemos visto un auge del álbum ilustrado, las novelas gráficas, películas y series animadas, así como otros formatos que ya entendemos como una manera de contar per se y no como un acompañamiento de las narrativas clásicas. En este número de julio, en Lee Más, les proponemos un recorrido por el trabajo de algunas mujeres que, desde distintos frentes, ilustración, narrativa gráfica, tipografía, han dedicado su carrera a trazar nuevos mundos y con ello han construido espacios en los que la imagen crea, construye, desmitifica y comunica. Estas otras maneras de relatar la realidad constituyen una puerta a diversas complejidades sociales y humanas, pero también nos regalan la oportunidad de habitar contextos más justos y esperanzadores. Conversamos con Amanda Mijangos y Mariana Villanueva,
destacadas ilustradoras mexicanas que nos compartieron algunas impresiones sobre sus procesos creativos, así como su personal reconstrucción del mundo. Bev escribe sobre Persépolis de Marian Satrapi, pionera de la novela gráfica y reconocida con el Premio Princesa de Asturias 2024. Dani Sadia revela por qué Asterix en los Juegos Olímpicos continúa tan vigente, y Brenda Ríos trae a la conversación un relato gráfico maravilloso, Promethea, de Alan Moore. Rescatamos nuestra amada sección Niños a leer, con el nuevo libro y la exposición de 31 minutos. Les traemos la entrevista con la estrella del thriller, Joel Dicker, y una infografía para conocer a más creadoras de narrativas gráficas de todo el mundo. Puedes conseguir este número en Gandhi, gandhi.com.mx y revistalemas.mx, y en esta mitad del año te invitamos a pasar la página y sorprenderte. Hoy, en Breviario Cultural, te presentamos Metaentrevista, la metamorfosis de un autor. Gracias a su celebración de 100 años, tenemos el increíble honor de contar con uno de los escritores más enigmáticos y profundos del siglo XX. Sus obras, como La Metamorfosis, El Proceso y El Castillo, han dejado una marca indeleble en la literatura mundial. Por favor, den la bienvenida a Franz Kafka. Hola, Franz. Hola, es un placer estar aquí. El placer es nuestro, Franz. Tu proceso creativo es algo que ha intrigado a muchos. ¿Qué te inspira a escribir? ¿Hay algo específico que despierte tu creatividad? La inspiración puede venir de cualquier parte. Una conversación, un sueño, una sensación. A menudo es una necesidad interna de expresar algo que no puedo definir claramente hasta que lo veo en el papel. Interesante. Hablemos de La Metamorfosis. La transformación de Gregor Samsa en un insecto ha sido interpretada de muchas formas. ¿Qué simboliza esta transformación para ti? Gregor es una representación del aislamiento y la alienación. Su transformación física refleja un estado interior que muchas personas experimentan pero no pueden expresar. Tus personajes suelen enfrentarse a fuerzas incomprensibles y opresivas. ¿Qué representan estas fuerzas en tus historias? Son manifestaciones de las ansiedades y miedos internos que todos enfrentamos. Pueden ser sistemas, personas o incluso aspectos de uno mismo que parecen insuperables. Intrigante. Hemos notado que la alienación y el aislamiento son temas recurrentes en tu obra. ¿Qué te atrae de estos temas? Son experiencias universales, aunque a menudo no se reconocen ni se expresan. A través de mis personajes trato de dar voz a esos sentimientos profundos de desconexión. Y cambiando un poquito de tema, tenemos una curiosidad. ¿Cómo han influido en tu escritura tu carrera y vida personal? El trabajo en la oficina me proporcionó una visión directa de la burocracia y la monotonía. Mi vida personal, con sus propias tensiones y desafíos, también ha sido una gran fuente de inspiración. Ha sido notable la importancia de Praga en tu obra. ¿Cómo ha influido la ciudad en tu visión del mundo? Praga es una ciudad de contrastes, con una rica historia y una atmósfera a veces opresiva. Este entorno ha permeado mi escritura, proporcionando un trasfondo para mis historias. ¿Cómo te gustaría ser recordado por las futuras generaciones? Espero que mis obras continúen resonando con los lectores, ayudándoles a explorar y comprender sus propias experiencias y emociones. ¿Qué piensas sobre las interpretaciones modernas de tu obra? Cada generación encuentra su propia interpretación, y eso es algo hermoso de la literatura. Mi esperanza es que cada lector encuentre algo valioso y significativo en mis historias. Franz, ha sido un verdadero honor tenerte aquí hoy. Gracias por compartir tus pensamientos y tu proceso con nosotros. Estoy seguro de que nuestros oyentes han disfrutado tanto como yo. Volvamos a nuestra programación habitual. Y ahora, la entrevista con Claudia Posadas. Claudia Posadas, poeta, periodista, gestora cultural, académica, investigadora y un montón de cosas, ¿no? Que no nos cabría el tiempo aquí para decirlo, para hablar de esta plaquette
de Estela Díaz Barín, una poeta, vamos, que no está en el radar, pero que gracias a Vindictas, a la colección Vindictas, nos está mostrando ahora Claudia por ahí la plaquette. Gracias a esta colección, bueno, pues podremos descubrir a esta poeta a través de Claudia. Y yo quisiera empezar un poco por ahí, Claudia, la importancia del trabajo que están haciendo en Vindictas para publicar a estas autoras que no están en el radar de la mayoría de los lectores, ¿no? Que está trayendo a la luz a estas autoras, no solamente en poesía, también en ensayo, en novela, en narrativa, a estas poetas ocultas, es la palabra, ¿no? Borradas de la historia y que están ahora saliendo a partir de estos proyectos, ¿no? Importantísimos como el de Vindictas. ¿Qué significó para ti entrar a esta colección que está haciendo mucho ruido, ¿no? La de Vindictas, con esta poeta Estela Díaz Barín? Gracias, Erles. Pues gracias a Revista Alemás, a Yara y a Beatriz Vidal, Yara de la Barquera, Tierles, por este espacio y esta entrevista. Sí, bueno, como lo he dicho por ahí, era mi sueño dorado, francamente, aportar a esta colección de Vindictas desde un tema pues que he estudiado mucho, que es la poesía, y en este caso la poesía chilena. Y en ese sentido agradecer a la editora, creadora de esta importantísima colección, Socorro Venegas, la oportunidad. Esta colección es fundamental, se suma a toda una ala reivindicatoria y de relectura y de reapropiación y de reescritura del canon literario, de literatura escrita por mujeres, como tú le dices, en los diversos géneros, en este caso en poesía hace muchísima falta. Se suma a toda una especie de reivindicatoria que está bollante, está pujante. En la Universidad Diego Hurtado en Chile, por ejemplo, hay una colección que reivindica escritoras chilenas poco conocidas o que por mil y diversas razones fueron borradas del canon, que es el espíritu de Vindictas, dar un espacio a la escritura realizada por mujeres que por diversas razones, porque el canon, como me lo ha dicho una y otra vez mi maestra chilena Diamela Eltit, es patriarcal, porque no hay en ese sentido, o poco a poco están habiendo los parámetros para leer, releer a todas estas autoras, reivindicarlas y darles el lugar que merecen en su época y dentro de toda la tradición a la que pertenecen, pues es algo que está ya muy en boga. En poesía es fundamental, pues porque venimos de una tradición muy patriarcal. Desde el siglo XVIII, las grandes poetas fundadoras, las poetas genésicas, estamos hablando de Alfonsina Storni, de Delmira Agustini, de Juana de Ibarburu y por supuesto Gabriela, nuestra gran Gabriela Mistral, pues han sido totalmente mal leídas o leídas a través de epítetos que han reducido su escritura, su figura, epítetos como poetisa. Por ejemplo, de Alfonsina Storni, Borges decía esas chillonerías de comadrita, así las calificaba, pero hay toda una lectura reivindicativa para encontrar este lugar, una génesis y una poética fundamental desde estas poetas que hablaron sobre temas amorosos, pero desde diversos aspectos. Por ejemplo, Delmira Agustini se reapropia del modernismo y lo hace personal, rompiendo pues incluso los cánones establecidos por estas figuras, desplumando al cisne, diríamos, al cisne modernista. Claro. Y bueno, a la fecha, Estela Díaz Barín, de la manera más curiosa, ella nació en 1926, muere en 2016, pertenece a una generación muy interesante en la poesía latinoamericana, es decir, al inicio de las vanguardias, a los poetas fundadores del siglo XX, donde podemos encontrar a Jorge Eduardo Eyelson, bueno, a todos los peruanos, a Blanca Varela, muy establecida. ¿Por qué? Por su cercanía con Paz, esto hay que nombrarlo, y es contemporánea, estricta contemporánea de Rosario Castellanos y también de Blanca Varela. Pero, por ejemplo, a raíz de este estudio, a raíz de esta reivindicación, a raíz de que a través de estas nuevas lecturas, no nuevas lecturas, de estas lecturas ya con otros ojos, con otros parámetros, gracias a la Academia Feminista, con otras maneras de entenderla, podemos situarla a Estela Díaz Barín a la par de toda esta generación de los poetas fundadores que se apropiaron de las vanguardias europeas y que han sido los orígenes de nuestra poesía latinoamericana, hombres y mujeres. Y entre ellas, pues, está Blanca Varela, Olga Orozco un poco más adelante, está, Rosario Castellanos, estricta contemporánea, y pues encontramos a raíz de
todos los estudios, las conversaciones, los diálogos, los textos críticos que han salido de esta publicación, pues podemos situar a Estela Díaz Barín en este lugar y resituarla en ese lugar de honor que merece como poeta de las poetas fundadoras de la vanguardia de la poesía latinoamericana. Sí, bueno, y yo recuerdo ahora que mencionas a Borges, y no es querer aventarle por ahí alguna otra pedrada adicional, pero mencionas también a Gabriela Mistral, y yo recuerdo que hay una entrevista por ahí que está incluso en redes, ¿no? En YouTube, donde le preguntan a Borges si le pudieras quitar el Nobel a alguien, ¿a quién se lo quitarías? Y él dice a Gabriela Mistral, ¿no? Es decir... Sí, porque no la quería. Sí, Todos sí. esos patriarcas, Vicente Huidobro se refería a Gabriela Mistral como esa rota descosida, que son insultos muy terribles en chileno, es decir, como una persona harapienta y en estado de pobreza, pero de la manera más denostativa. Sí, bueno, ese ha sido todo el ánimo patriarcal, incluso la palabra poetisa, sí. Que pues Tamara Kamensain en su reciente libro, su libro póstumo, Chicas en tiempos suspendidos, reivindica a estas abuelas nuestras y estas poetas genésicas. Y es así, pues Estela Díaz Barín se sitúa en una tradición literaria sumamente misógina y patriarcal, que es la chilena, hay que decirlo, todavía más que nuestra tradición mexicana. Baste decir que de los premios nacionales que se situaron desde 1942 a la fecha, solo 5 mujeres lo han obtenido. Una de ellas tuvo que ganar primero el premio Nobel. Para obtenerlo, ella es Gabriela Mistral. Sí. Gabriela Mistral es la madre de todas nuestras batallas y la que abre camino en Chile a todas estas poetas, empezando por Estela Díaz Barín y de su generación Binet de Roca, esposa de Pablo de Roca, pero evidentemente pues no la conocemos porque justamente se sitúa al lado del marido. Teresa Wilsmont, que también ahora está siendo reivindicada en España, la doctora María Ángeles Pérez López. Y bueno, Estela pertenece a una generación en Chile muy importante, muy interesante, muy intensa, de esas generaciones de las que da uno ganas de haber vivido en esos tiempos, que es la generación del 50. Y estamos hablando de nombres como Alejandro Jodorowsky, nada más y nada menos, Enrique Lin, Enrique Lafourcade, mi adoración, Jorge Tellier, que Jorge Tellier era su aliado y su amigo y su ángel de la guarda poético, también el mío. Y bueno, como padres que andaban por ahí, pero también dando lata heteropatriarcal o lata patriarcal, miembros de generaciones anteriores, pues estaba Nicanor Parra y Pablo Neruda. Échate eso. Sí, pues ellos estaban con esas reivindicaciones, esta poesía latinoamericanista, social, estas experimentaciones en Enrique Lin y Jodorowsky, la discusión de poesía urbana, la poesía lírica por otra parte, encarnada en Jorge Tellier, y pocas mujeres en escena había, entre ellas Estela, ¿no? Binet, pero una presencia sumamente discreta, al lado de su marido, Pablo de Roca, en eterna pelea mortal con Pablo Neruda. Entonces era muy difícil que una mujer, que además Estela era un espíritu sumamente rebelde, sumamente crítico al canon, crítico a la sociedad. Ella tenía una convicción, era marxista convencida, creía por supuesto en la justicia social, creía en un orden social diferente, creía en el hombre ético. Todo esto lo plasmó interesantemente en su poesía. Pues pues fue atacada, fue denostada, por supuesto tuvo ese reconocimiento. Ahorita hablamos que estuvo cercana a un grupo poético muy importante y que tiene una relación, un vínculo muy interesante en México, el grupo de La Mandrágora, ahorita hablamos de él. Pero definitivamente pues su figura fue borrada por el tiempo y bueno, estas figuras no creas que hicieron mucho por ella. Claro. Incluso hay un texto de Enrique Lin que escribió sobre uno de los libros de Estela, Los dones previsibles, que por cierto muchos años después ganarían 2 premios importantes, pero tú lees ese texto y bueno, es un texto perdonavidas, un texto donde dice, o sea, en un lenguaje oscuro, o sea, el lenguaje patriarcal,
patriarcal de la crítica, oscuro, sinuoso, de que nadie puede entender más que qué será ellos, pues casi le dice gritona, pero que es ella misma y que su gran virtud es que está hablando pues de su experiencia y desde ella misma, yo gran verdad de Perogrullo, y bueno, pues que ahí va, pero que le falla la sintaxis. Aquí lo que vemos es que hay un entendimiento nulo a la propuesta estética, a la propuesta vanguardista, a la propuesta surrealista, a la propuesta existencialista de Stella, porque precisamente no había esas herramientas dentro del análisis, porque todas tendían a analizar o a entender la poesía escrita por los caballeros. Sí, bueno, y esto que dices, me llama mucho la atención porque justo leí por ahí un artículo de un diario chileno que empieza la entrevista con Stella Díaz Barín diciendo que algo huele mal en la casa de escritores, ¿no? De Chile, que es donde le está haciendo la entrevista. Entonces, ya desde ahí, ¿no? Si estás empezando una entrevista diciendo que algo huele mal, ¿no? Ya no digas en Dinamarca, ¿no? No, bueno, sí, vamos, haciendo referencia, por supuesto, ¿no? Es la Sociedad de Escritores Chilena, debe ser. Pero caray, o sea, empezar una entrevista con ese contexto y, por supuesto, la entrevista está encabezado de Stella Díaz Barín, la Bukowski, ¿no? Con estas referencias también a este personaje que, bueno, haciendo referencia sobre todo a esta vida decadente que también tuvo Stella, pero que más allá de eso, difícilmente podremos encontrar alguna relación, ¿no? Claro, sí, sí, obviamente vivió la bohemia. Sí. La bohemia de su tiempo, la bohemia de los 50, pero por Dios, todos los autores, ¿por qué se le tiene que señalar a una mujer por vivir la bohemia? Entonces es el tema también, pues la prensa, epítetos, porque era una mujer, como digo, rebelde, crítica, no se dejaba de ninguna manera, tenía una personalidad muy fuerte, además era una mujer hermosa, y una mujer hermosa, pues su belleza es un enigma para el patriarcado, y va a querer poseerla o, si no, destruirla. Claro. Ese es el mito, ¿no? El mito de la belleza, el mito de esa belleza ancestral, y era pelirroja. En la Edad Media las pelirrojas eran hijas del demonio, o sea que era una hereje poética, pelirroja. Entonces, sí, desgraciadamente se le creó esta leyenda, pero por Dios, o sea, ¿y qué? Los escritores, Enrique Lihn, que tiene unos excesos en sus performances, en su desbordamiento performático, ay, Jodorowsky, por favor, pues. Porque, digo, y las Neruda, fiestas en las casas Neruda, si yo digo, ¿no? cola, o sea, pues ahí hay... Y los bares y todo esto. Entonces, pero esto también tiene mucho que ver con la colección de Vindictas, sí. Que a las mujeres, pues como no hay parámetros, o no ha habido parámetros, o por esta visión denostativa se les conoce como la esposa de, la hija de, la gran belleza, la musa de, la gran amante de no sé quién. Y pues a Stella se le conocía como que la Bukowski chilena, sí. La poeta punk, yo no sé punk de dónde o qué, o sea, nada que ver, la Bukowski chilena, nada que ver, Bukowski tiene otro planteamiento además machista y patriarcal como él solo, ¿no? Claro. Solo porque de pronto hablaba de los bajos fondos, pero desde los bajos fondos para hablar de la condición humana, no que hablara de los excesos, ¿no? Claro. ¿Y qué otra cosa poeta punk? O la poeta pugilista, pues porque de pronto ella no se dejaba. ¿Sí? Pero eso es justamente lo que a todas estas escritoras de Vindictas las ha oscurecido. Y Stella, como pues le comentaba a Socorro Venegas, Stella converge toda esta concepción, todos estos conceptos, es absolutamente simbólica, arquetípica, y un parámetro de esta colección. Por eso, pues, me parece una enorme luz que haya tenido la oportunidad de que se le diera voz. Sí. Amigos, espero que les haya agradado el programa. Recuerden que tenemos mucho contenido para ustedes.
con nuestro podcast semanal. Déjenos sus comentarios, sus calificaciones y nos pueden hacer llegar sus comentarios también en el correo contacto@revistalemas.mx. Tenemos todos los días en Más Cultura nuestras noticias culturales de nuevos libros, entrevistas, reseñas, adelantos, nuestra agenda cultural de eventos Gandhi que ocurre todos los días en diferentes tiendas, en nuestras diferentes librerías a nivel nacional. Y por supuesto nuestro canal de YouTube que tiene 2,500 entrevistas y cada semana tenemos nuestro programa todos los miércoles de Más Novedades con José Luis Trueba Lara y cada 2 jueves tenemos casi cada vez, ya no lo puedo decir, cada vez que sale el programa del podcast sale un programa con Oscar de la Borbaya, no, es cada 15 días. Pero bueno, el chiste es que suscríbanse, activen esas notificaciones y síganos en nuestro canal Revístale Más de Librerías Gandhi, en el canal de YouTube, en TikTok, en Instagram, en X, en Facebook. Estamos como Más Cultura de Librerías Gandhi. Y la Revístale Más, que ya la próxima semana vamos a tener el número de julio, que les va a encantar. Creo que es de los más lindos que hemos hecho. Tienen que ir por él. Ya les contó Gilberto de qué va. Sale nuestro número dedicado a la narrativa gráfica enfocado en mujeres. Entonces, bueno, traemos a Marjane Satrapi en la portada por el Premio Princesa de Asturias. Y bueno, ya nada más teniéndola a Marjane, que le pedimos a Bev que nos diera una carta dedicada de amor a Marjane. Espero que sea de su agrado. Y ya saben, la encuentran en todas nuestras librerías a nivel nacional por 25 pesitos y en línea también la pueden tener en versión digital porque la cultura debe ser gratuita de la manera que se pueda. 25 pesos impreso y digitalmente gratis. Es un esfuerzo maravilloso, sobre todo para los que no tienen Gandhi en su estado donde viven o les queda muy lejos. La piden por 25 pesos cuando compren otras cosas y entonces ya queda súper fácil que la revista llegue hasta ustedes. Si quieren ver los números anteriores, entren en revistalemas.mx, nuestra hemeroteca de los 184 números de la revista. Y bueno, nos seguimos escuchando. Les mando un abrazo muy grande. Gracias.